un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina, cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar y las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena, ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Aquí todos nos acordamos cuando empezamos a oler, ¿verdad?, aquellos maravillosos olores que despedía la cocina y nos sacaba de los cuartos, porque ya sabíamos que era la hora, ¿no? Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de esas lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertían en motivo de diversión, a tal grado que durante su niñez, Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella, reír era una manera de llorar. De igual forma, confundía el gozo de vivir con el de comer. No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo exterior. Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la casa, porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la huerta, a la hortaliza, sí le pertenecía por completo y lo dominaba. Todo lo contrario de sus hermanas, quienes en ese mundo les atemorizaba y encontraban lleno de peligros incógnitos. Les parecían absurdos y arriesgados los juegos dentro de la cocina. Sin embargo, un día Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso el ver cómo bailaban las gotas del agua al caer sobre el comal bien caliente. Pero mientras Tita cantaba y sacudía rítmicamente sus manos mojadas para que las gotas de agua se precipitaran sobre el comal y la danzara, Rosaura permanecía en un rincón. Pasmada por lo que observaba, en cambio Gertrudis, como todo aquello donde interviniera el ritmo, el movimiento o la música, se vio fuertemente atraída hacia el juego y se entregó con entusiasmo. Entonces a Rosaura no le quedó otra que tratar de hacer lo propio, pero como casi no se mojó las manos y lo hacía con tanto miedo, no logró el efecto deseado. Tita entonces trató de ayudarla acercándole las manos al comal. Rosaura se resistió y esta lucha no paró hasta que Tita, muy enojada, le soltó las manos y estas, por inercia, cayeron sobre el ardiente comal. Además de ganarse una soberana paliza, Tita quedó privada de jugar con sus hermanas dentro de su mundo. Entonces Nacha se convirtió en su compañera de diversión. Juntas se dedicaban a inventar juegos y actividades siempre en relación con la cocina. Como el día en que vieron en la plaza del pueblo a un señor que formaba figuras de animales con globos alargados, y se les ocurrió repetir el mecanismo, pero utilizando trozos de chorizo. Armaron no solo animales conocidos, sino que además inventaron algunos con cuello de cisne, patas de perro y cola de caballo, por citar solo algunos. El problema surgía cuando tenían que deshacerlos para freír el chorizo. La mayoría de las veces, Tita se negaba. La única manera en que accedía voluntariamente a hacerlo era cuando se trataba de elaborar las tortas de Navidad, pues le encantaba. Entonces, no solo permitía que se desbaratara a uno de sus animales, sino que alegremente observaba cómo se freía. Hay que tener cuidado de freír el chorizo para las tortas a fuego muy lento, para que de esta manera quede bien cocido, pero sin dorarse excesivamente. Creo que todas sabemos que si el chorizo
se pasa un poquito se amarga, así es que hay que cuidarlo mucho. En cuanto está listo, se retira del fuego y se le incorporan las sardinas a las que con anterioridad se les ha despojado del esqueleto. ¿Alguien ha comido chorizo con sardinas? ¿Les ha tocado? A mí tampoco. Es raro, pero bueno, habrá que probar algún día, ¿verdad? Como alimento debe ser muy bueno, sí. Es necesario también rasparles con un cuchillo las manchas negras que tienen sobre la piel. Junto con las sardinas se mezclan la cebolla, los chiles picados y el orégano molido. Se deja reposar la preparación antes de rellenar las tortas. Tita gozaba enormemente este paso, ya que mientras reposa el relleno, es muy agradable gozar del olor que despide, pues los olores tienen la característica de reproducir tiempos pasados, junto con sonidos y olores nunca igualados en el presente. Totalmente de acuerdo. A Tita le gustaba hacer una gran inhalación y viajar junto con el humo y el olor tan peculiar que percibía hacia los recovecos de su memoria. Vanamente trataba de evocar la primera vez que olió una de estas tortas, sin resultados, porque tal vez fue antes de que naciera. Quizá la rara combinación de las sardinas con el chorizo llamó tanto su atención que la hizo decidirse a renunciar a la paz del éter, escoger el vientre de mamá Elena para que fuera su madre y de esta manera ingresar a la familia de la Garza, que comía tan deliciosamente y que preparaba un chorizo tan especial. En el rancho de mamá Elena, la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especies. Todas las mujeres de la familia tenían que participar. Mamá Elena, sus hijas, Gertrudis, Rosaura y Tita, Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor y entre pláticas y bromas el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Y entonces mamá Elena decía: por hoy ya terminamos con esto. Dicen que al buen entendedor pocas palabras. Así que después de escuchar esta frase, todos sabían qué es lo que tenían que hacer. Primero recogían la mesa y después se repartían las labores. Una metía a las gallinas, otra sacaba agua del pozo y la dejaba lista para utilizarla en el desayuno, y otra se encargaba de la leña para la estufa. Ese día ni se planchaba, ni se bordaba, ni se cosía ropa. Después todas se iban a sus recámaras a leer, rezar y dormir. Una de esas tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podía levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Musquiz quería venir a hablar con ella. Si me permiten un momentito, voy a tomar un poquito de agua, porque el vientecito nos reseca la garganta, poquito. ¿Les está gustando? Sí. Y fíjense que la lectura, pues, es una magia, ¿no? Porque empieza uno a sentir los olores, a los recuerdos de la familia, si no los de ahora, los de la abuela, ¿no? Cuando llegábamos nos tenía preparado lo que nos gustaba, y los abuelos pues siempre eran bien cacahuates con nosotros, ¿verdad? Y nos daban dulces, y bueno, todas esas figuras tan hermosas que se dan. Ya, muchas gracias. Bueno, nos quedamos. Una de esas tardes
tardes, antes de que mamá Elena dijera que ya se podía levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Musquiz quería venir a hablar con ella. ¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor?, dijo mamá Elena, luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita, y con una voz apenas perceptible respondió: yo no sé. Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían faltado sobre la familia y dijo: pues más vale que le informe que si es para pedir tu mano no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Fíjense qué terrible, ¿no? Y esa tradición sigue estando vigente, que es lo peor de todo, ¿eh? Dicho esto, mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida, intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que tú no opinas nada y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudía a su mente. Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esa tradición familiar. Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, ¿quién la cuidaría entonces al llegar a la senectud? ¿Cuál sería la solución acertada en estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija mayor. ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido, al menos, si es que no se podía casar, el conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Y bueno, pues hablando de la hija mayor, ¿cuántas de aquí son hijas mayores? ¿No? Bueno, pues yo sí, soy hija mayor y pues realmente yo quise estudiar una carrera, no pude porque detrás de mí venían 2 hombres, entonces en aquel entonces todavía los hombres tenían la prioridad para las carreras, y pues yo me convertí en la socia B, como yo decía, pues bueno, tú en la familia que antes pues la sola socia B, porque pues, ve por esto, ve por lo otro, ve por aquello, ¿no? Entonces, por eso fui la socia B, pero eso a mí me enseñó muchísimo en la vida, porque
aprendí a manejar dinero, a hacer compras, a hacer muchísimas cosas, o sea, que no siento que haya sido tiempo perdido, sino mucho por el contrario, que es lo que yo digo y llamo la universidad de la vida. Tita sabía muy bien que todas estas interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de preguntas sin respuesta. En la familia de la Garza se obedecía y punto. Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina y por una semana no le dirigió la palabra. La reanudación de esta semicomunicación se originó cuando, al revisar los vestidos que cada una de las mujeres había estado cosiendo, mamá Elena descubrió que aun cuando el confeccionado por Tita era el más perfecto, no lo había hilvanado antes de coser. Pecado, pecado. Te felicito, le dijo. Las puntadas son perfectas, pero no lo hilvanaste, ¿verdad? No, respondió Tita, asombrada de que lo hubiera levantado la ley del silencio. Entonces lo vas a tener que deshacer, lo hilvanas, lo coses nuevamente y después vienes a que te lo revise. Para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino. Pero eso es cuando uno se equivoca y usted misma dijo hace un momento que el mío era, vamos a empezar otra vez con la rebeldía, ya bastante tenías con la de haberte atrevido a coser rompiendo las reglas. Perdóneme, mami, no lo vuelvo a hacer. Tita logró, con estas palabras, calmar el enojo de mamá Elena. Había puesto mucho cuidado al pronunciar el mami. Bueno, pues mami, ahora ya nada más nos dicen ma. En el momento y con el tono. Y por cierto me contaba una cosa muy graciosa y es cierto. Antes a las mamás se les llamaba mamá Elena, mamá Rosario, mamá Jesucita, mamá, en fin. Y ahora pues nada más llegamos a ma. En fin. Mamá Elena opinaba que la palabra mamá sonaba despectiva, así que obligó a sus hijas desde niñas a utilizar la palabra mami cuando se dirigieran a ella. La única que se resistía a que pronunciaba la palabra en un tono inadecuado era Tita, motivo por el cual había recibido infinidad de bofetadas. Pero qué bien lo había hecho en ese momento. Mamá Elena se sentía reconfortada con el pensamiento de que tal vez ya estaba logrando doblegar el carácter de la más pequeña de sus hijas. Pero desgraciadamente albergó esta esperanza por muy poco tiempo, pues al día siguiente se presentó en casa Pedro Musquiz, acompañado de su señor padre, con la intención de pedir la mano de Tita. Su presencia en la casa causó gran desconcierto. No esperaban su visita. Días antes, Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha pidiéndole que desistiera de sus propósitos. Aquel juró que se le había entregado a don Pedro, pero el caso es que ellos se presentaron en la casa. Mamá Elena lo recibió en la sala, se comportó muy amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Claro que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija Rosaura, solo 2 años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el matrimonio. Al escuchar estas palabras, Chencha por poco tira encima de mamá Elena la charola con café y galletas que había llevado a la sala para agasajar a don Pascual y a su hijo. Disculpándose, se retiró apresuradamente hacia la cocina, donde le estaban esperando Tita, Rosaura y Gertrudis, para que les dé
detallado de lo que acontecía en la sala. Entró atropelladamente y en todas sus de inmediato sus labores para no perderse una sola de sus palabras. Se encontraban ahí reunidas con el propósito de preparar tortas de Navidad. Como su nombre lo indica, estas tortas se elaboraban durante la época navideña, pero en esta ocasión las estaban haciendo para festejar el cumpleaños de Rita. El 30 de septiembre cumpliría 16 años y quería celebrarlos comiendo uno de sus platillos y uno de sus favoritos. Ay, sí, no, su mamá habla de estar preparada para el matrimonio como si fuera un plato de enchiladas y ni ancina, porque pues no es lo mismo que lo mismo. Uno no puede cambiar unos tacos por unas enchiladas, así como así. Chencha no paraba de hacer este tipo de comentarios mientras les narraba a su manera, claro, la escena que acababa de presenciar. Rita conocía lo exagerada y mentirosa que podía ser Chencha, por lo que no dejó que la angustia se apoderara de ella. Se negaba a aceptar como cierto lo que acababa de escuchar. Fingiendo serenidad, siguió partiendo las teleras para que sus hermanas y Nacha se encargaran de rellenarlas. De preferencia, las teleras deben ser horneadas en casa, pero si no se puede, lo más conveniente es encargar en la panadería unas teleras pequeñas, pues las grandes no funcionan adecuadamente para esta receta. Después de rellenarlas, se meten 10 minutos al horno y se sirven calientes. Lo ideal es dejarlas al sereno toda una noche envueltas en una tela para que el pan se impregne con la grasa del chorizo. Sí, ya saben, muy ricas. Cuando Tita estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente, entró en la cocina mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara, pero con Rosaura. Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno le hubiera entrado al cuerpo de golpe y porrazo. Era tal el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se las puso rojas como el color de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual Musquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho. Nacha caminaba por delante, tratando de aminorar el paso para escuchar mejor la conversación entre padre e hijo. Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja, reprimida por el enojo. ¿Por qué hiciste esto, Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Que no tienes palabra? Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer que ama y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con mi hermana, ¿no tomaría la misma decisión que yo? Nacha no alcanzó a escuchar la respuesta porque el Pulque, el perro del rancho, salió corriendo ladrándole a un conejo pensando que confundió con un gato. Entonces, ¿te vas a casar sin sentir amor? No, papá. Me caso sintiendo un inmenso e imperecedero amor por ti. Las voces se hacían cada vez menos perceptibles, pues eran apagadas por el ruido que hacían los zapatos al pisar las hojas secas. Fue extraño que Nacha, que para entonces estaba más sorda, dijera haber escuchado la conversación. Tita igual le agradeció que se lo hubiera contado,
pero esto no modificó la actitud del frío respeto que desde entonces tomó para con Pedro. Dicen que el sordo no oye, pero compone. Tal vez Nacha solo escuchó las palabras que todos callaron. Esa noche fue imposible que Tita conciliara el sueño. No sabía explicar lo que sentía. Lástima que en aquella época no se hubieran descubierto los hoyos negros en el espacio, porque entonces hubiera sido muy fácil comprender que sentía un hoyo negro en medio del pecho por donde se le colaba un frío infinito. Cada vez que cerraba los ojos podía revivir muy claramente las escenas de aquella noche de Navidad, un año atrás, en que Pedro y su familia habían sido invitados por primera vez a cenar a su casa, y el frío se le agudizaba. A pesar del tiempo transcurrido, ella podía recordar perfectamente los sonidos, los olores, el roce de su vestido nuevo sobre el piso recién encerado, la mirada de Pedro sobre sus hombros, esa mirada. Ella caminaba hacia la mesa llevando una charola con dulces de yemas de huevo, cuando la sintió, ardiente, quemándole la piel. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Era tan real la sensación de calor que invadía todo su cuerpo, que ante el temor de que, como a un buñuelo, le empezaran a brotar burbujas por todo el cuerpo, la cara, el vientre, el corazón, los senos. Tita no pudo sostenerle esa mirada y, bajando la vista, cruzó rápidamente el salón hasta el extremo opuesto, donde Gertrudis pedaleaba en la pianola el vals Ojos de Juventud. Depositó la charola sobre una mesita de centro, tomó distraídamente una copa de licor de Noyó que encontró en su camino y se sentó junto a Paquita Lobo, vecina del rancho. El poner distancia entre Pedro y ella de nada le sirvió. Sentía la sangre correr abrasadoramente por sus venas, un intenso rubor le cubrió las mejillas y por más esfuerzo que hizo, no pudo encontrar un lugar donde posar su mirada. Paquita notó que algo raro le pasaba y, mostrando gran preocupación, la interrogó. Qué rico está el licorcito, ¿verdad? ¿Mande usted? Te vemos muy distraída, Tita. ¿Te sientes bien? Sí, muchas gracias. Ya tienes edad suficiente como para tomar un poco de licor en ocasiones especiales, pilluela. Pero dime, ¿cuentas con la autorización de tu mamá para hacerlo? Porque te noto agitada y temblorosa. Y añadió lastimeramente, mejor ya no tomes, no vayas a dar un espectáculo. Clásica señora chismosa, ¿verdad? Nada más eso me faltaba, que Paquita Lobo pensara que estaba borracha. No podía permitir que le quedara la menor duda o se exponía a que fuera a llevarle el chisme a su madre. El terror a su madre la hizo olvidarse por un momento de la presencia de Pedro y trató por todos los medios de convencer a Paquita de la lucidez de su pensamiento y de su agilidad mental. Platicó de ella, de algunos chismes y bagatelas. Inclusive le proporcionó la receta del Noyó que tanto le inquietaba. Este licor se fabrica poniendo 4 onzas de almendras de alberchigo y media libra de almendras de albaricoque en una azufre de agua por 24 horas para que aflojen la piel. Luego se pelan, se quebrantan y se ponen en infusión en 2 azumbres de agua ardiente por 15 días. Después se procederá a la destilación. Cuando se han extraído perfectamente 2 libras y media de azúcar quebrantada en el agua, se le añaden 4 onzas de flor de naranja. Se forma la mezcla y se filtra. Y
para que no quedara ninguna duda referente a su salud física y mental, le recordó a Paquita, así como de refilón, que la equivalencia de la azufre es de 2.16 litros, ni más ni menos. Así que cuando mamá Elena se acercó a ellas para preguntarle a Paquita si estaba bien atendida, esta entusiasmada respondió: estoy perfectamente, tienes unas hijas maravillosas y su conversación es fascinante. Mamá Elena le ordenó a Tita que fuera a la cocina por unos bocadillos para repartir entre todos los presentes. Pero que en ese momento pasaba por ahí, no por casualidad, se ofreció a ayudarla. Sin pronunciar una sola palabra, la cercanía de Pedro la ponía muy nerviosa. Entró y se dirigió con rapidez a tomar una de las charolas con deliciosos bocadillos que esperaban pacientemente en la mesa de la cocina. Nunca olvidaría el roce accidental de sus manos cuando ambos trataron torpemente de tomar la misma charola al mismo tiempo. Nunca olvidaría el roce, jamás. Fue entonces cuando Pedro le confesó su amor. Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad de poder hablarle a solas para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. No sé qué responderle, deme tiempo para pensar. No podría. Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Yo soy hombre de pocas, pero muy firmes palabras. Le juro que tendrá mi amor por siempre. ¿Qué hay del suyo? ¿Usted también lo siente por mí? Sí, y 1000 veces sí. Lo amo desde esa noche para siempre, pero ahora tenía que renunciar a él. No era decente desear el futuro esposo de una hermana. Tenía que tratar de ahuyentarlo de su mente de alguna manera para poder dormir. Intentó comer la torta de Navidad que Nacha le había dejado sobre su buró junto con un vaso de leche. En muchas ocasiones le había dado excelentes resultados. Nacha, con su gran experiencia, sabía que para Tita no había pena alguna que no lograra desaparecer mientras comía una deliciosa torta de Navidad. Pero no en esta ocasión. El vacío que sentía en el estómago no se alivió. Por el contrario, una sensación de náusea la invadió. Descubrió que el hueco no era de hambre, más bien se trataba de una álgida sensación dolorosa. Era necesario deshacerse de este molesto frío y como primera medida se cubrió con una pesada cobija y ropa de lana. El frío permanecía inamovible. Entonces se puso zapatos de estambre y otras 2 cobijas. Nada. Por último, sacó de su costurero una colcha que había empezado a tejer el día en que Pedro le habló de matrimonio. Una colcha como esta, tejida a gancho, se termina aproximadamente en 1 año, justo el tiempo que Pedro y Tita habían pensado dejar pasar antes de contraer nupcias. Decidió darle utilidad al estambre en lugar de desperdiciarlo y rabiosamente tejió y lloró y tejió hasta que en la madrugada terminó la colcha y se le echó encima. De nada sirvió, ni esa noche ni muchas otras mientras vivió logró controlar el frío. Laura Esquivel, Como agua para chocolate, primer capítulo.
tenemos unos minutitos. ¿Alguien quiere leer un capítulo que a mí me gustó mucho y que son 5 hojas? ¿Quién se atreve? A ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? A ver. ¿En serio? Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Ahorita te digo. Que se vuelan mucho las hojas y no encuentro, mira. Aquí está mejor el asunto, mira. Aquí está, es la página 93. Fíjate que es muy bonito leer, y la página 93, 93, 93. Las películas pues son muy buenas, indiscutiblemente, pero la lectura te lleva a otras dimensiones totalmente, ¿no? Qué ironazo, oigan. Aquí está, mira. Aquí está. Así le voy a dar envidia porque me voy a tomar un poquito de mi cafecito. Muchísimas gracias. A ver, pero este sí sirve, mira. Espera. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. Voy a comenzar. Como agua para chocolate. Novela por entregas. Capítulo 5. Mayo. Chorizo norteño. Ingredientes: 8 kilos de lomo de puerco, 2 kilos de retazo o cabeza de lomo, 1 kilo de chile ancho, 60 gramos de comino, 60 gramos de orégano, 30 gramos de pimienta, 60 gramos de clavo, 2 tazas de ajo, 2 litros de vinagre de manzana y 1/4 de kilo de sal. Manera de hacerse: el vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan los chiles, a lo que previamente se les ha quitado las semillas. En cuanto suelte el hervor, se tira el fuego y se le pone a la olla una tapadera encima, para que los chiles se ablanden. Chencha puso la tapa y corrió a la huerta a ayudar a Titla en su búsqueda de lombrices. De un momento a otro, llegaría a la cocina mamá Elena, a supervisar la elaboración del chorizo y la preparación del agua para su baño, y estaban bastantemente atrasadas en ambas cosas. El motivo era que Tita, desde que Pedro, Rosaura y el niño se habían ido a vivir a San Antonio, Texas, había perdido todo el interés en la vida, exceptuando el que se despertaba un indefenso pichón al que alimentaba con lombrices. De ahí en fuera la casa podía caerse, que a ella no le importaba. Chencha no quería ni imaginar lo que pasaría si mamá Elena se enteraba que Tita no quería participar en la elaboración del chorizo. Habían decidido prepararlo por ser uno de los mejores recursos para utilizar la carne de cerdo de una manera económica y que les aseguraba un buen alimento. Por mucho tiempo, sin peligro al que se descompusiera. También le habían dispuesto una gran cantidad de cecina, jamón, tocino y manteca. Tenían que sacarle el mejor provecho posible a este cerdo, uno de los pocos animales sobrevivientes de la visita que miembros del ejercicio revolucionario les habían hecho unos días antes. El día que llegaron los rebeldes, solo estaban en el rancho mamá Elena, Tita, Chencha y 2 peones, Rosario y Guadalupe. Nicolás, el capataz, aún no regresaba con el ganado que por imperiosa necesidad había ido a comprar, pues ante la escasez de alimentos había tenido que ir matando a los animales con que contaban y era preciso reponerlos. Se había llevado con él a 2 de los trabajadores de más confianza para que lo ayudaran. Había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho, pero mamá Elena lo había relevado del cargo, tomando el lugar.
para que Felipe pudiera irse a San Antonio, Texas, en busca de noticias sobre Pedro y su familia. Temían que algo malo les hubiera pasado, ante su falta de comunicación desde su partida. Rosalio llegó a galope a informar que una tropa se acercaba al rancho. Inmediatamente mamá Elena tomó su escopeta y mientras la limpiaba pensó en esconder de la ferocidad y el deseo de estos hombres los objetos más valiosos que poseían. Las referencias que le habían dado de los revolucionarios no eran nada buenas. Claro, que tampoco eran nada confiables, pues provenían del padre Ignacio y del presidente municipal de Piedras Negras. Por ellos tenía conocimiento de cómo entraban a las casas, cómo arrasaban con todo y cómo violaban a las muchachas que encontraban en su camino. Así pues, ordenó que Tita, Chencha y el cochino permanecieran escondidos en el sótano. Cuando los revolucionarios llegaron, encontraron a mamá Elena en la entrada de la casa. Bajo las enaguas escondía su escopeta. A su lado estaba Rosalío y Guadalupe. Su mirada se encontró con la del capitán que venía al mando y este supo inmediatamente por la dureza de esa mirada que estaba ante una mujer de cuidado. Buenas tardes, señora. ¿Es usted la dueña de este rancho? Así es. ¿Qué es lo que quiere? Venimos a pedirle, por las buenas, su cooperación para la causa. Y yo, por las buenas, les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones que encuentren en el granero y los corrales. Pero eso sí, las que tengo dentro de mi casa no las tocan. ¿Entendido? Esas son para mi causa particular. El capitán, bromeando, se le cuadró y le respondió: entendido, mi general. A todos los soldados les cayó en gracia el chiste y lo festejaron, pero el capitán se dio cuenta de que con mamá Elena no valían las chanzas. Ella hablaba en serio, muy en serio. Tratando de no amedrentarse por la dominante y severa mirada que recibía de ella, ordenó que revisaran el rancho. Lo que encontraron no fue una gran cosa: un poco de maíz para desgranar y 8 gallinas. Uno de los sargentos, muy molesto, se acercó al capitán y le dijo: esta vieja ha de tener todo escondido dentro de la casa. Déjenme entrar a supervisar. Mamá Elena, poniendo el dedo en el gatillo, respondió: yo no estoy bromeando, y ya dije que a mi casa no entra nadie. El sargento, riéndose y columpiando unas gallinas que llevaba en la mano, trató de caminar hacia la entrada. Mamá Elena levantó la escopeta y se recargó en la pared para no caer al piso por el impulso que iba a recibir, y les disparó a las gallinas. Por todos lados esparcieron pedazos de carne y olor a plumas quemadas. Rosalío y Guadalupe sacaron sus pistolas temblando y plenamente convencidos de que este era su último día en la tierra. El soldado que estaba junto al capitán intentó dispararle a mamá Elena, pero el capitán con un gesto se lo impidió. Todos esperaban una orden suya para atacar. Tengo un buen tino y muy mal carácter, capitán. El próximo tiro es para usted, y le aseguro que puedo dispararle antes de que me mate. Así que mejor nos vamos respetando, porque si nos morimos, yo no le voy a hacer falta a nadie, pero de seguro la nación sí sentiría mucho su pérdida, ¿o no es así? Realmente era difícil sostener la mirada de mamá Elena, hasta para un capitán. Tenía algo que atemorizaba. El efecto que provocaba en quienes la recibían era de un temor indescriptible. Se sentían enjuiciados y sentenciados por faltas cometidas. Caía un preso de un miedo pueril a la autoridad materna. Sí, tiene razón, pero no se preocupe, nadie va a matarla ni a faltarle el respeto. Faltaba más. Una mujer así de valiente siempre tendrá mi admiración. Y dirigiéndose a sus soldados dijo: nadie va a entrar a esta casa. Vean a qué más pueden encontrar aquí y vámonos. Lo que descubrieron fue el gran palomar que formaba todo el techo de 2 aguas de la enorme casa. Para llegar a él se tenía que trepar una escalera de 7 metros de altura. Subieron 3 rebeldes y se quedaron pasmados un buen rato antes de poder moverse. Imponían el tamaño, la oscuridad
y el canturreo de las palomas, ahí reunidas, que entraban y salían por pequeñas ventanas laterales. Cerraron la puerta y las ventanas para que ninguna pudiera escapar y se dedicaron a atrapar pichones y palomas. Juntaron tal cantidad que pudieron alimentar a todo el batallón por una semana. Antes de retirarse, el capitán recorrió a caballo el patio trasero, inhaló profundamente el indeleble olor a rosas que aún permanecía en ese lugar. Cerró los ojos y permaneció un buen rato. Regresando al lado de mamá Elena, le preguntó: tengo entendido que tiene 3 hijas. ¿En dónde están? La mayor y la menor viven en Estados Unidos. La otra murió. La noticia pareció conmover al capitán. Con voz apenas perceptible respondió: es una lástima, una verdadera lástima. Se despidió de mamá Elena con una reverencia. Se fueron tranquilamente, tal y como vinieron. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Fíjate, espérate, les voy a contar. Estuve en una lectura en Tamaulipas con un libro de historias, ¿no? Muy cortitas, por cierto. Entonces había un grupo de jovencitas y de mediana edad y de adultos mayores y de todo. Entonces, cuando terminamos se presentó el grupo, eran 3. Pues resulta que estas chicas empezaron la lectura y formaron un grupo. Y ahora es un grupo que está viajando por todo el estado, ya han sido invitadas y soy su madrina. Y fíjate nada más cómo la lectura las ha llevado a conocer otros mundos, otras cosas. Han viajado internacionalmente y estamos realmente sorprendidos. Ojalá que formaran su grupo de lectura para que vayan a las radiodifusoras y animen a la gente a leer, porque jamás será lo mismo estar pegados en la televisión, ¿verdad?, a un buen libro. Esto despierta la mente, esto nos hace ver otras cosas más allá y esto nos puede dar mucho más grandeza para este país que tanto amamos y que tanto tenemos en común. Los amo, los quiero, muchísimas gracias, señora presidenta.